Ok. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Coordinando los últimos detalles para llevar adelante esta actividad. Es un gusto para nosotros utilizar la plataforma digital y a nombre de Droguería Inti les queremos extender la más cordial bienvenida para la charla de esta noche que versa sobre hiperglucemia corticoidea en pacientes con COVID-19. Para esta oportunidad hemos invitado a un médico endocrinólogo de la ciudad de Santa Cruz, el doctor Miguel Vázquez Calloja. Su formación académica, el doctor la hizo en la Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz, y la especialidad de endocrinología en el Hospital Ramos Mejía, la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, la Universidad de Buenos Aires. Él es titular de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, miembro de la Endocrine Society, docente de endocrinología en la Universidad Nacional del Oriente, docente responsable de medicina interna en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes, la ciudad de Montero. El doctor Vázquez, luego de la presentación, atenderá todas las consultas o preguntas que ustedes puedan hacer y les rogamos que para hacer llegar su pregunta al doctor puedan utilizar el icono de preguntas que aparece en la parte baja de sus pantallas. Sin más que decirle, le cedo la palabra al doctor Vázquez para arrancar con esta presentación. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a INTI por la invitación. Es bueno ir viendo estas nuevas alternativas de información que nos brindó la pandemia, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver un tema que, si bien la pandemia nos lo refresca, ya que el COVID ha generado el uso de corticoides tanto con indicación médica como automedicación, la diabetes corticoidea ya viene de mucho antes. Es muy frecuente el uso de estos corticoides en diferentes patologías, como vamos a ir viendo. De todas maneras, de resumen, lo que hoy vamos a ver es una breve introducción para ir viendo de qué se tratan de cuál es la realidad de lo que se refiere a diabetes y corticoides. Vamos a ir desentrañando un poco los mecanismos relacionados a esta, los efectos de la hiperglucemia, por qué debemos tratar de evitarla, ya para luego ir cerrando con lo que es diagnóstico y manejo. Entonces, como dijimos, ¿no? Los glucocorticoides son drogas ampliamente utilizadas, desde la indicación médica en pacientes con procesos inflamatorios, tanto respiratorios, digestivos e incluso endocrinos, ¿no? Hasta el mismo paciente que hace automedicación. Es muy frecuente el uso de dexametasona complejo B por los dolores musculares. Estos corticoides a dosis suprafisiológicas van a generar este efecto antiinflamatorio mediante la reducción de la síntesis de las citoquinas proinflamatorias. En el caso de COVID, ¿no? de gran importancia la disminución de la interleuquina 6, van a disminuir la respuesta tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B, es decir, van a disminuir la respuesta tanto celular como humoral, ¿no? Lo cual los hace una droga de excelencia en el manejo de todas las enfermedades inflamatorias. Si bien estos fármacos son de gran utilidad en estas patologías, también van a tener efectos adversos. Y estos efectos adversos los podemos clasificar en inmediatos, graduales e idiosincráticos. Los inmediatos vamos a tener la retención hídrica, van a retener sodio y líquidos, cambios en el humor, insomnio y ganancia de peso. Eso lo vamos a tener en el corto plazo. Van a haber otros cambios que van a hacer a lo largo del tiempo y del uso del glucocorticoide, que los vamos a clasificar como graduales, y estos son los que van a impactar en el metabolismo. Y acá vamos a tener la disregulación del metabolismo glucídico con la aparición de hiperglucemia y diabetes. Vamos a tener el efecto glucosúrico de los corticoides, los cuales nos van a ir depletando los depósitos de calcio en el hueso, generando osteopenia,
osteoporosis dura o la osteoporosis a la larga, vamos a ver que van a alterar el metabolismo lipídico, generándonos mayor concentración de triglicéridos, llevándonos a las dislipidemias, ¿no? Y un hecho importante que es la supresión adrenal. En el uso prolongado de estos corticoides, el organismo va a disminuir la producción de sus propios corticoides, llegando a suprimir la glándula adrenal. Tendremos también los efectos idiosincráticos. Y acá cobran importancia la necrosis avascular, principalmente de cabeza de fémur, cataratas, glaucomas y psicosis. ¿Cuál va a ser la epidemiología de la diabetes hiperglucemia corticoidea? Si uno toma en cuenta los pacientes que no tienen antecedentes de hiperglucemia documentada previa a la internación, y estos son sometidos a los glucocorticoides, vamos a ver que entre un 34 y 56% de ellos van a desarrollar hiperglucemia, ¿no? Y si vamos viéndolo, vamos a ver que un 2% de estos pacientes van a proseguir con su hiperglucemia hacia la diabetes. Cuando nos concentramos en lo que es la hiperglucemia, vemos en el cuadro, vamos a tener diferentes reportes en los cuales nos van a conferir un riesgo del desarrollo desde un 36% hasta más de un 100% en el desarrollo, ¿no? De acuerdo a la serie que vayamos revisando. Y vamos a ir viendo la cantidad de pacientes, ya con 16 pacientes que tratemos con glucocorticoides, uno de ellos puede desarrollar diabetes en 1 a 3 años del tratamiento, ¿no? Ahora, cuando vemos los glucocorticoides, vamos a ver que no todos son iguales. Cuando utilizamos glucocorticoides orales, que estos se van a utilizar por largo tiempo, ellos tienen mayor riesgo de desarrollo de diabetes si los comparamos con los glucocorticoides inflamatorios, inhalatorios, los oftálmicos o las inyecciones infrecuentes de glucocorticoides, ¿no? Y vemos ahí el riesgo del desarrollo del 2% de diabetes en el uso de los glucocorticoides orales. Ahora es importante, antes de utilizar los glucocorticoides, tamizar qué paciente va a tener mayor riesgo del desarrollo de hiperglucemia y de corticoidea. Y para esto vamos a ir viendo que intervienen tanto la dosis como el tipo de esteroide utilizado, ¿no? A mayor dosis de esteroide y esteroides de larga duración, mayor riesgo del desarrollo de hiperglucemia y diabetes. El régimen continuo de glucocorticoides versus el régimen intermitente. A mayor edad, también ya por disminución de la cantidad de células beta, aumento de la insulinoresistencia, también nos va a conferir mayor riesgo para el desarrollo de hiperglucemia y diabetes corticoidea. El índice de masa corporal, a mayor perímetro de cintura, a mayor BMI, vamos a tener mayor chance de insulinoresistencia de base y por ende desencadenar lo que es la diabetes corticoidea. Y acá nos fijamos que lo que más riesgo va a conferir es el antecedente de haber sufrido en una mujer diabetes gestacional o del paciente de tener algún familiar con historia de diabetes mellitus. Y si nos fijamos, vamos a tener ahí un riesgo de más de 10 veces, ¿no? Es la principal causa de riesgo. Acá vemos que en estos trabajos también se evaluó el uso de micofenolato, ya que es una entidad nueva que apareció en el NODA, que es la aparición de diabetes post-trasplante, pacientes que se trasplantan, por ejemplo, trasplante renal de causa hipertensiva por glomerulonefritis, en los cuales se hace el uso de inmunosupresores como el micofenolato, y estos al administrar corticoides dentro del esquema inmunosupresor van a tener el riesgo del desarrollo de diabetes e hiperglucemia corticoidea. También hay que tomar en cuenta el tiempo del tratamiento. A mayor tiempo de tratamiento, mayor riesgo, y el antecedente de glucemia alterada en ayunas o intolerancia oral a los glúcidos. Cuando vemos los corticoides,
también tenemos que tomar en cuenta las equivalencias y la vida media de los fármacos. Vamos a tomar como estándar la hidrocortisona y vamos a ver que la hidrocortisona, que es la que actualmente estamos utilizando en los tratamientos COVID, tiene una vida media de duración de 8 horas, ¿no? Otro fármaco que se está utilizando actualmente es la metilprednisolona, y fijémonos que la vida media de duración va a ser mucho más larga, de 18 a 40 horas. También vemos la dexametasona y betametasona, ¿no? Esto es importante ya que vamos a ver que los glucocorticoides van a aumentar la hiperglucemia principalmente postprandial en los de vida media corta, y los de acción prolongada como metilprednisolona y dexametasona nos van a impactar tanto en las postprandiales como en las preprandiales. Si uno ve los pacientes hospitalarios y el tipo de corticoides, fíjense que acá tenemos un trabajo en el cual se evaluó tanto prednisona, dexa, hidrocortisona y combinaciones, ¿no? Y fueron viendo los niveles de glucemia en ayunas, siendo mayor desarrollo de hiperglucemia corticoidea o mayores niveles de glucemia en ayunas en los usuarios de es decir, los que utilizan corticoides de mayor duración respecto a los de corta duración como hidrocortisona. Vamos entrando a ir conociendo un poco más de la fisiopatología, ¿no? Y acá vamos a ir viendo que los glucocorticoides van a trabajar principalmente en lo que es la insulinoresistencia, es decir, en situación fisiológica, la insulina tendría que promover la entrada de la glucosa a la célula vía el receptor de insulina. Sin embargo, los glucocorticoides van a bloquear la fosforilación de este receptor y el ingreso de la glucosa hacia la célula. Con lo cual, este efecto sobre el receptor de insulina, el glucocorticoide va a aumentar la insulinoresistencia entre un 60-80% de acuerdo a la dosis y al tipo de glucocorticoide. Otra situación que tenemos que tomar en cuenta es que el glucocorticoide a nivel de lo que son los aminoácidos van a frenar la síntesis proteica, ¿no? Y a nivel del músculo, a nivel de los glucóticos, nos van a ir alterando lo que es la síntesis de glucógeno, es decir, nos van a disminuir la masa muscular esquelética. En el paciente usuario de corticoides crónicos, y ustedes recuerdan muy bien la imagen del paciente con síndrome de Cushing, va perdiendo la masa muscular. Y esta masa muscular es el principal fuente de almacenamiento de la glucemia postprandial. Es decir, después de que nosotros ingerimos un alimento, la insulina, por las diferentes vías metabólicas, normalmente tendría que aumentar la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteína y disminuir la degradación de proteínas. Patológica en la cual tenemos alteradas todas estas vías de los glucocorticoides, vamos a ir perdiendo masa muscular y vamos a ir perdiendo ese almacén de hiperglucemia postprandial. Es por esto que la hiperglucemia corticoidea va a ser principalmente posterior a los alimentos, ¿no? Esta reducción de la captación muscular de glucosa va a estar reducida entre un 30 y un 30%. Este es a nivel de músculo. Si nosotros vemos a nivel del hepatocito, vamos a ver que en el hígado va, por un lado, va a promover la gluconeogénesis, es decir, nos va a aumentar la salida de glucosa a través del hígado, van a aumentar la lipólisis generándonos más triglicéridos y ácidos grasos libres, los cuales a nivel periférico nos van a generar mayor insulinoresistencia, ¿no? A nivel del tejido adiposo visceral, van a ir captando más esos ácidos grasos, aumentando el depósito de tejido adiposo, pero a expensas de la grasa visceral y en detrimento de la grasa subcutánea. Y recordaremos también que la grasa visceral aumenta más aún la insulinoresistencia, que nos va a generar un círculo vicioso.
Nos van a aumentar la resistina también, que va a disminuir la acción de insulina. Nos van a disminuir las adiponectinas, aumenta la producción de leptina y todo esto va a ir generando mayor salida de triglicéridos, perpetuando el ciclo de la insulinoresistencia. Y si bien hay acciones a nivel del músculo, tejido adiposo, también tenemos acciones a nivel de la célula beta, ¿no? La célula beta, recordemos que va a precisar del GLUT2 para el ingreso de glucosa, que ya el glucocorticoide va a disminuir la expresión del GLUT2, va a aumentar la actividad de glucosa 6-fosfato, ¿no? Lo cual a la larga nos va a generar disminución en la salida, en la producción de insulina, ¿no? Lo cual los glucocorticoides, por un lado, nos van a generar insulinoresistencia y nos van a disminuir la producción de insulina y a la larga nos van a ir generando apoptosis de la célula beta. Es decir, a mayor tiempo de uso de corticoides, menor cantidad de células beta, menor producción de insulina, llevándonos a hiperglucemia y a diabetes. Ahora, si bien tenemos todo este espectro de alteraciones metabólicas que nos van a perpetuar hiperglucemia, también es cierto que a una misma dosis de corticoide, dos pacientes pueden responder de manera diferente. Y esto se debe que una vez que el cortisol ingresa a la célula, nosotros tenemos un mecanismo de defensa por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la cual va a tomar el cortisol, que es biológicamente activo, y lo va a inactivar hacia cortisol, ¿no? Este es un mecanismo protector. Dependiendo de la producción génica del individuo, si tiene mayor cantidad de 11-beta-hidroxiesteroides hidrogenasa 2, podría contrarrestar los efectos del cortisol. Y por el otro lado, también vamos a tener individuos que tienen mayor de 11-beta hidroxiesteroides hidrogenasa tipo 1, la cual va a transformar el metabolito inactivo en un metabolito activo. Esto nos ayuda a entender la variabilidad de respuesta interindividual a una misma dosis de corticoides o a un mismo tiempo de exposición al mismo. Bien, vamos adentrándonos a conocer un poco más lo de los glucocorticoides. De manera general no van a tener una vida media entre 80 y 270 minutos, con una acción dentro de los tejidos de 8 a 12 horas, ¿no? De acuerdo al tipo de glucocorticoide, vamos a tener los de acción prolongada e intermedia prolongada, prednisona y metilprednisolona, que el pico de acción lo vamos a tener entre las 4 a 6 horas, ¿no? Es decir, si uno utiliza una dosis de corticoide en la mañana, vamos a tener el pico de acción generalmente hacia el almuerzo y el final de la tarde, para ir finalizando la acción en el curso de la noche. Es por eso que estos pacientes los vamos a encontrar con normoglucemias, que si solamente controlamos la glucemia en ayunas podríamos perder diagnóstico, y es en los cuales deberemos ir monitoreando el prealmuerzo, precena y con principal atención en los postprandiales en las 2 horas post-almuerzo, donde vamos a tener la mayor excursión glucémica. Y cuando vemos el uso de los prolongados, por ejemplo, dexametasona, que duran más de 24 horas, estos nos van a ir aumentando tanto glucemia postprandial como preprandial. Y se ha visto que el mayor impacto en los usuarios con corticoides crónicos los vamos a tener entre la segunda y la cuarta semana del uso del fármaco. Bien, vamos viendo el efecto de la hiperglucemia esteroide en pacientes internados, ¿no? Acá tenemos dos grupos, todos los pacientes y pacientes sin conocimiento de diabetes. Y vamos a ir viendo que el principal impacto va a ser en los pacientes que tienen hiperglucemia, van a tener mayor estancia hospitalaria respecto a aquellos sin hiperglucemia, debido a lo que habíamos visto, por un lado, la alteración en la inmunidad tanto humoral como celular,
Acordémonos también que nos van a disminuir masa muscular, que esto es importante en, el paciente, en los pacientes ventilados. Necesitamos una buena función diafragmática para poder salir del ventilador. El uso de los corticoides nos estarían disminuyendo esta masa muscular. Si uno va en más en fino a ver qué es lo que pasa con la hiperglucemia postprandial, después de que nosotros tomamos un alimento, vamos a tener el aumento de la glucemia, y este aumento de la glucemia nos va a generar mayor estrés oxidativo. El glucosa excedente, como no puede ser eliminar esta fuente de energía, va a irse transformando a los ácidos grasos y los lípidos como fuentes de reserva. Y esto nos va a generar lo que es la hiperlipidemia con el aumento de los triglicéridos y ácidos grasos libres, ¿no? Y nos va a ir activando los diferentes factores proinflamatorios y de adhesión celular, lo cual a largo plazo nos va a generar estrés endotelial y el desarrollo de la placa termatosa. Y esto se ve en la hiperglucemia esteroidal. Acá lo tenemos de manera más resumida, ¿no? La hiperglucemia, cómo nos aumenta la expresión y actividad de las apoxidasas, ¿no? Nos va a disminuir la estabilidad del RNA mensajero de la óxido nitroso sintetasa y la fosforilación del óxido nítrico. Aumentamos las especies reactivas de oxígeno y disminuimos el óxido nítrico, que es protector para el endotelio. Si uno ve mortalidad a largo plazo, vemos cómo los pacientes con mayor mortalidad de 22 años van a ser aquellos que tienen hiperglucemia postprandial e hiperglucemia en ayuno. Pero si uno toma solamente las hiperglucemias postprandiales, aún pacientes con hiperglucemia postprandial elevada y glucemia en ayuno normal superan el riesgo de mortalidad a aquellos con hiperglucemia preprandial. Por eso es importante la detección precoz de la hiperglucemia postprandial para disminuir la mortalidad a largo plazo. Esta va a ser responsable de la formación de la placa teromatosa, y esto es lo que nos lleva al desarrollo de las complicaciones macrovasculares aún antes del desarrollo de hiperglucemia en ayuno. Respecto al diagnóstico, vamos a ver que no hay un parámetro específico para el diagnóstico de hiperglucemia postprandial. La ADA mantiene los criterios para el diabetes, y vamos a tener, ¿no?, de glucemia en ayunos mayor a 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades, una glucemia mayor a 200 en la segunda hora de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Y nos faltaría el criterio de una glucemia mayor a 200 con síntomas cardinales, ¿no? Ahora, acá viene la pericia nuestra de cómo diagnosticar al paciente. Recordemos que la glucemia en ayunas no va a ser modificada de acuerdo al tipo de corticoides. Estamos en el uso de lo que es hidrocortisona, o si estamos con prednisona, una sola dosis por día, puede ser que encontremos pacientes con glucemias en ayunos normales. Si utilizamos una PTGO, como no tenemos excursión glucémica inicial, podríamos tener también PTGOs normales, ¿no? En el caso de hiperglucemia postprandial, nos va a ser más redituable buscar esas hiperglucemias pre-almuerzo y post-almuerzo, ¿no? Los criterios de prediabetes y normal no cambian en esta situación, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el método de búsqueda, ¿no? Y tratar de buscar métodos de determinación de postprandial. Evaluar siempre la glucemia, el prealmuerzo y precena, que van a estar alterados. Tendríamos que tenerlos, si estamos con el paciente internado, menos de 140, y si estamos con un paciente ambulatorio, menos de 130. ¿Qué hacemos cuando tenemos el paciente internado que va a iniciar tratamiento esteroideo, que es una realidad hoy en día en los pacientes COVID, ¿no?
Estos pacientes, una vez que ingresa y vemos la necesidad de utilizar esteroides, deben iniciar el monitoreo glucémico, ¿no? El 94% de los pacientes se van a manifestar dentro de los 2 primeros días del uso del glucocorticoide, ¿no? Por lo cual, si un paciente después del uso del glucocorticoide mantiene glucemia, estamos hablando de internado, menos de 140 por 1 o 2 días sin requerimiento de insulina, uno podría descontinuar el automonitoreo glucémico. Sin embargo, si el paciente mantiene glucemias de más de 140, el monitoreo glucémico debe continuarse para ir haciendo los ajustes de tratamiento. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Acá tenemos que hacer una división entre lo que es el paciente con hiperglucemia esteroidea internado o el paciente con hiperglucemia esteroidea de ambulatorio, ¿no? En el caso de los ambulatorios, si la glucemia preprandial, el prealmuerzo se encuentra menor a 200, no tiene que ser diabetes conocida de intentar el tratamiento con hipoglucemiantes orales, ¿no? Si las glucemias persisten mayor a 200, ahí iremos a hacer uso de la insulinoterapia. Si el paciente arranca con glucemias preprandial mayores a 200, sin diagonales que podemos ir utilizando en el manejo de estos pacientes, el problema de estos es que no coinciden el patrón de secreción de insulina o de insulinosensibilidad con la patología que habíamos visto de la producción de glucocorticoides. Recordemos que las sulfonilurias van a generar una producción continua de glucemia, con lo cual nos podría generar esas hipoglucemias en la mañana y tener escapes de glucemia vespertinos. De todas maneras, han sido evaluadas en el manejo de la diabetes corticoidea y se ha visto que tienen una respuesta terapéutica en el 25% de los pacientes. Se basan en vencer la insulinoresistencia mediante la mayor producción de insulina. Estos fármacos tendrían lugar en el caso de glucocorticoides de larga duración, betametasona, dexametasona, ¿no? De todas maneras, siempre tenemos que tener cuidado con el riesgo de hipoglucemia matutina o nocturna. Si uno ve las guías del manejo de diabetes, recordemos que la primera opción de tratamiento siempre ha sido el cambio en estilo de hábitos de vida, lo que es dieta y actividad física, y como segundo escalón nos pone las biguanidinas, la metformina, ¿no? En el tratamiento de la hiperglucemia corticoidea también representan una excelente opción. Sin embargo, en el caso de pacientes internados, debe evaluarse el riesgo de acidosis láctica. ¿Cuáles van a ser los que tengan riesgo de acidosis láctica? Todos los pacientes que tengan algún grado de insuficiencia, tanto respiratoria, renal, insuficiencia cardíaca. Lo cual en el caso de nuestros pacientes COVID que tienen riesgo de insuficiencia respiratoria por el riesgo de acidosis láctica, también nos coloca en una situación de riesgo el inicio de su uso. Otros fármacos que tenemos en el manejo de diabetes son las tiazolindinadionas, que estas van a trabajar a través de los pipergamma. Estos mejoran la insulinosensibilidad, ¿no? Disminuyendo los triglicéridos viscerales y aumentando el panículo adiposo subcutáneo, que es una acción contraria a los glucocorticoides, con lo cual representarían una opción. Sin embargo, debemos recordar los eventos adversos, que justamente rosiglitazona fue sacada en su momento del mercado porque aumentan el riesgo de retención hídrica, con lo cual nos podría descompensar una insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado también
por esta acción de los hipergamma, estímulo del osteoclasto, llevándonos a osteopenia y osteoporosis. Dentro de los nuevos fármacos tenemos, ¿no?, los inhibidores de DPP4. Estos, recordemos que al inhibir la dipeptilpeptidasa 4, nos aumentan, por un lado, la producción de insulina mediada por glucosa y nos van a actuar también a nivel de hígado, disminuyendo la liberación de nueva glucosa. Con lo cual van a representar, tienen su lugar en el manejo de esta patología. Acá la eficacia se ha visto que disminuye la glicosila en cerca de un 25% y la glucemia sérica en un 30%. ¿No? Otra opción, si bien no la tenemos en el país, hay que mencionarla, son los análogos de GLP-1, exenatide, liraglutide, que van a representar una buena opción en los tratamientos esteroideos con glucocorticoides tipo dexametasona y betametasona. Otra de las nuevas drogas que están en el mercado, que tendrían un papel acá, es los inhibidores de SGLT2, ¿no?, ya que estos van a generar pérdida de peso alrededor de 300 kilocalorías al día, que este es un problema en los pacientes con corticoterapia prolongada, ya que van a tener tendencia al aumento de peso. Mejoran el control glucémico, reducen el peso corporal. Al ser glucosúricos e ir eliminando líquidos, mejoran la presión arterial. El problema es el riesgo de infecciones urinarias, principalmente micóticas, ¿no? Aún no hay estudios de la evaluación de SGLT2 en hiperglucemia esteroidea, pero dado el perfil, pueden ser una opción. Y vamos a ir viendo lo que es el tratamiento insulínico, que este es el tratamiento de elección en pacientes con hiperglucemia mayor a 200 y en realidad en todos los pacientes internados, ¿no? En lo que es insulina, hay diferentes esquemas que han sido utilizados, hay que tener algunas situaciones particulares, en lo cual debe tomarse muy en cuenta la dosis y el tipo de corticoide utilizado, ya que como vimos, el caso de hidrocortisona, debido a las 8 horas, vamos a tener menos efectos sobre hiperglucemia, y en el caso de Dexa y Beta vamos a tener tanto impacto como hiperglucemia preprandial como la postprandial. En el caso de los corticoides, como vimos que tenemos alteración a nivel del receptor de insulina, estos pacientes van a requerir dosis más altas de insulina de los habituales. Y acá debemos recordar que la insulinoterapia, al ser un tratamiento hormonal de reemplazo, no tiene virtualmente complicaciones, contraindicaciones para su uso. Y acá debemos recordar los diferentes tipos de insulina que tenemos, ¿no? Vamos a tener las de acción ultra rápida tipo Aspartica y Lispro, que van a iniciar la acción a los 15 minutos y una duración hasta las 2 horas, que estas van a ser ideales en el manejo de las hiperglucemias postprandiales, ¿no? El prealmuerzo y el precena. Si las comparamos con lo que es la insulina cristalina, el problema con insulina cristalina se puede utilizar, hay que tener mucho más cuidado con el riesgo de hipoglucemia, principalmente cuando la vamos a administrar en el pre-cena, debido al tiempo de acción, ¿no? Si uno compara el perfil de NPH con su inicio de acción a las 2 horas y el pico entre las 4 y 6 horas, nos remeda bastante similar a lo que pasa con el uso de los glucocorticoides, con lo cual en el tratamiento de la dieta corticoidea podríamos utilizar una sola dosis de NPH para remedar en espejo el efecto de los glucocorticoides. Ahora, si tenemos pacientes con glucocorticoides de larga acción, también van a tener lugar los análogos de larga duración. Respecto a los esquemas, hay diferentes esquemas, ¿no? Podemos combinar análogos tanto de acción ultra rápida como de acción prolongada, en caso Aspartica, Lispro, glulicina con glargina, ¿no? Podemos combinar análogos ultra rápidos con detemir con menor duración, análogos con
NPH, ¿no? O en el caso de los pacientes con hiperglucemia que sean difíciles de manejar debido a las hipoglucemias, el uso de la bomba de infusión en la cual vamos a ir controlando la tasa de infusión para ir evitando. No hay un esquema ideal, esto es, sirve de guía. El consejo es siempre ir utilizando los esquemas que ya venimos manejando de acuerdo a la disponibilidad de los diferentes tipos de insulina, la experiencia de cada uno de los colegas, y sí recordar que en estos pacientes vamos a necesitar los bolos preprandiales y vamos a requerir mayor dosis de insulina basal, ¿no? Respecto al esquema de correcciones, ¿no? Que inicialmente cuando un paciente ingresa por primera vez al piso, nosotros en nuestra institución utilizamos la primera columna del paciente insulino sensible, que vamos arrancando con 2 y cada 40 vamos subiendo 2 unidades. Sin embargo, debemos recordar que estos pacientes van a tener insulinoresistencia, con lo cual si vamos viendo que con el esquema de corrección no corregimos, tenemos que ir migrando a los diferentes esquemas. En estos pacientes se recomienda arrancar con 4 unidades como si fuera normal, ya que en nuestro medio los pacientes son insensibles, y de no ir respondiendo con los 4, 6, 8, 10 y 12, ir girando a la tercera columna del paciente insulino resistente. Si estamos frente a un paciente que ya viene con glucocorticoides, BMI alto, hipertrigliceridemia, arrancar directamente con el esquema de insulino resistente, ¿no? Y siempre recordarles corregir el prealmuerzo, el precena y tratar del bedtime, el de las 11 de la noche, utilizar la escala de insulino sensible o no corregirla por el riesgo de hipoglucemia matutina. Ahora, cuando vemos también en el paciente con glucocorticoides, los que están con indicación médica muchas veces no van a requerir glucocorticoides durante tiempos prolongados o de acuerdo a la evolución clínica, estos van a aumentar o disminuir la dosis. Con lo cual, la dosis debe ser ajustada en base a los automoniteros glucémicos cada 2 a 3 días, ¿no? Habitualmente uno recomienda hacerlo cada 48 horas. Las variaciones deben rondar en torno a una quinta parte de la dosis previa, tanto en el aumento como en la disminución de la dosis de la insulinoterapia. Si tenemos un paciente que va a rotar de un corticoide a otro, en el caso de los pulsos de metilprednisolona, que ahí vamos a requerir dosis más altas de insulina y posterior a los 3 ciclos se va a pasar hidrocortisona, se deberá disminuir la cantidad de insulina para evitar el riesgo de hipoglucemia, o viceversa, si venimos con hidrocortisona y vamos a utilizar metilprednisolona, deberemos aumentar la dosis de insulina. Como manera de ejemplo, se habla que si la dosis de glucocorticoide varía en un 50%, la dosis de insulina va a variar aproximadamente en un 35%. Todos estos cambios en el manejo de la dosis de insulina deberán tener por objetivo tener al paciente glucémico. ¿Y cómo vamos a definir esto? Al igual que no hay cambios con los criterios diagnósticos de diabetes corticoidea, los objetivos del tratamiento de la diabetes corticoidea son los mismos que el de los pacientes con diabetes mellitus. Y estos son glucemia en ayunas entre 80 a 130, glucemia postprandial, ahora después de haber consumido alimento menor a 180, y una hemoglobina glicosilada menor a 7. Siempre recomendar buscar en escalonado los diferentes objetivos. Primero buscar el alcance de la glucemia predesayuno y luego el prealmuerzo y precena, y recién empezar a mirar la glucemia de 2 horas por almuerzo y postcena. Bien,
Como ven, este es un tema bastante interesante, o sea, aplica no solamente a los pacientes con COVID, aplica a pacientes que están en tratamiento con corticoides por otra etiología, en el caso de tuberculosis, los pacientes que están con reacción adversa a los fármacos, los pacientes que están haciendo tratamientos de desensibilización, pacientes con colitis ulcerosa, pacientes con asma bronquial, pacientes lúpicos, ¿no? Es un tema amplio. En esta época nos toca verlo desde el punto de vista COVID, ¿no? Y recordar que la hiperglucemia corticoidea es una complicación del uso de los glucocorticoides. Sin embargo, como vimos, no todos los pacientes la van a desarrollar gracias a la 11-beta-hidroxiesteroide hidrogenasa, ¿no? Esta hiperglucemia nosotros la buscamos y tratamos de manejarlo debido a los defectos deleterios sobre el endotelio vascular, lo cual va a repercutir sobre factores de riesgo cardiovascular y estancia hospitalaria, como vimos, ¿no? Debemos seleccionar de manera adecuada los métodos de diagnóstico, ya que si ingresamos a un paciente sin antecedentes y buscamos solamente glucemia en ayunas o glicosilada, puede ser que perdamos el diagnóstico de muchos de ellos. El manejo de esta entidad va a requerir un abordaje dinámico y multidisciplinario, ¿no?, de acorde a la evolución del paciente. Esto es lo que les quería compartir, ¿no?, respecto al tema. Es un tema bastante interesante. En realidad nos obliga a rever el manejo de la diabetes en esta situación especial, como implica el uso de corticoides, que no están contraindicados. El paciente con hiperglucemia, con diabetes, no es que no vaya a recibir el glucocorticoide, lo puede recibir, pero debemos tener un manejo adecuado de la hiperglucemia que esta va a generar. Bueno, con eso agradecerles la presencia de este webinar y dedicar esta presentación a mi padre. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Miguel Vázquez, por tan brillante presentación. Les reiteramos a los participantes que pueden hacer llegar sus preguntas utilizando el icono ubicado en la parte inferior de sus pantallas o a través del chat si así lo prefiere. Tenemos ya alguna consulta, doctor, que la voy a ir leyendo para que usted la pueda absolver. Vamos a dar lectura a la primera pregunta y escriben, consultan, doctor, si estas recomendaciones que usted ha entregado es aplicable o es manejable en el embarazo. El embarazo es una situación bastante particular, ya que recordemos que el embarazo implica una serie de periodos que vamos a tener una insulinoresistencia fisiológica y preparto vamos a tener un periodo de insulinosensibilidad. Ahora, uno en la embarazada con diabetes va viendo ese aumento del requerimiento de insulina a lo largo del tercer trimestre y previo al parto tiene que disminuirlo. Pienso que la pregunta va al uso de la maduración pulmonar. La paciente que va a ir a maduración pulmonar habitualmente es una paciente con alto riesgo obstétrico, con lo cual va a ser una paciente internada. Estas pacientes que van a requerir el uso de betametasona debería internárseles, hacer la evaluación glucémica y si estamos con hiperglucemia, plantear en ellas el uso de bomba en difusión continua. Actualmente el hospital japonés es el que más experiencia tiene en esta situación y ellos a todas las pacientes que van a hacer maduración pulmonar están haciendo bombas de infusión. Nosotros lo que estamos haciendo en la institución es paciente que llega a la interconsulta con el requerimiento de uso de betametasona, hacemos la evaluación y vamos aumentando las dosis durante la administración de la beta y mantenemos hasta 48 horas posterior a la última dosis. Muchas gracias, doctor. Los objetivos de glicemia preprandial se mantienen de 140 a 180 en los pacientes diabéticos que usan corticoides. No, recordemos, al igual que en lo que es diagnóstico, los objetivos glucémicos se mantienen al igual del paciente con diabetes.
Es decir, glucemia en ayunas 80 a 130 y preprandiales hasta 130. O sea, tendríamos prealmuerzo, precena hasta 130. El postprandial hasta 180. Muchas gracias, doctor. Karen Saumeria pregunta, dice, doctor, buenas noches. Felicidades por su presentación. En paciente COVID con uso de dexametasona 6 miligramos, ¿qué esquema de insulinoterapia recomienda? Como hay diferentes personas, va a ser un corticoide de larga duración. Entonces, en estos pacientes podemos buscar un sal de NPH, o sea, con un análogo, y no olvidar las correcciones preprandiales, principalmente para almuerzo, precena, y tratar de no usar dosis altas en el bedtime. No hay, de todas maneras, no hay un esquema único. Recomendarles siempre utilizar los esquemas en base a su experiencia, pero tomar en cuenta esta situación para aumentar la dosis de insulina en el caso de los pacientes que tengan diabetes o hiperglucemia. Y también recordar, si es un paciente sin antecedente de diabetes, que está utilizando dexametasona y tuviera una buena cantidad de esta enzima protectora, la 11-beta hidroxiesteroide hidrogenasa, podría no desarrollarnos hiperglucemia y diabetes corticoidea. Entonces, debemos hacer los automonitoreos glucémicos del paciente para ver en qué paciente vamos a manejar o con insulina o no. Muchas gracias, doctor. Otro de sus colegas, las correcciones que menciona varían en pacientes que tienen daño renal. Sí, no colocamos acá la situación de daño renal, pero sí en los pacientes con daño renal nosotros vamos arrancando, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, hasta 6 unidades. Son pacientes más complejos, estos sí van a requerir los automonitores y las correcciones frecuentes. En estos pacientes tal vez ir planteando incluso la dosis del basal mucho más baja. Al tener la tasa de filtración glomerular muchas veces nos alcanza con una sola dosis de NPH, que en el paciente sin insuficiencia renal vamos a requerir 2 dosis. Pero el esquema cambia. El esquema que yo les presenté es un paciente sin alteración de la tasa de filtración glomerular. Muchas gracias, doctor. Otro de sus colegas escribe, buenas noches, doctor Vázquez, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué recomienda hacer acerca de continuar o discontinuar corticoides en pacientes que ya vienen consumiendo por otras patologías, por ejemplo, lupus, y contraen el COVID-19? Gracias. Bien. En realidad, la indicación del corticoide la hace el médico de cabecera. En el caso del lupus es el reumatólogo, ¿no? Dependerá seguramente de los criterios clínicos del lupus, si está en remisión o no está en remisión, habrá que hacer la consulta con ellos. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nosotros hemos visto con más frecuencia, pacientes con post-transplantados que están con tratamientos inmunosupresores, dentro de los cuales glucocorticoides, en los cuales, dado la cantidad de metilprednisolona que se realiza, los tratamientos inmunosupresores se van disminuyendo la dosis. En el caso de la paciente lúpica, si ya viene con, por decir, con prednisona 5 y le vamos a hacer pulsos de metilprednisolona, el pulso está superando su dosis habitual, con lo cual uno podría prescindir durante el pulso o mientras dure la cantidad de dosis superiores a las habituales que requería el paciente. Muchas gracias, doctor. La doctora María Cabrera le escribe y pregunta, un paciente con diabetes y COVID, para realizar pulso, luego DEXA, aparte de usar NAPH y correcciones, ¿qué más se puede usar para estabilizar la glucemia? Bien, si el paciente está internado, recordemos, es con insulina. Hemos analizado los otros hipoglucemiantes orales. Nos quedaría como opción los inhibidores de PP4 por el perfil, y si tuviéramos en el medio los SGLT2.
El problema de metformina en estos pacientes es la acidosis láctica. El paciente con COVID que tiene tendencia a la hipoxemia va a desarrollar acidosis láctica, con lo cual tenemos más chances de generar acidosis láctica y generar acidosis metabólica de esta causa. Yo recomendaría tratar de apegarse más al uso de insulina, que es lo que tenemos más frecuente en nuestro medio, o utilizar los inhibidores de PP4, pero recordar también que, como vimos, la eficacia en la disminución de los niveles de glucemia es inferior. Muchas gracias, doctor. Walker Tarifa Vascope escribe, ¿nos podría hablar acerca de las bondades o recomendaciones del uso de la dexametasona en pacientes COVID, según estudios? ¿Y por qué dexametasona y no otro corticoide? Bien. Ustedes mismos se acuerdan la potencia y la duración de los corticoides. Si bien no es el tema de la charla que nosotros íbamos más a ver el impacto de los glucocorticoides, recuerda que la dexametasona tiene una vida media más prolongada. Tiene mayor inmunosupresión y mayor actividad tanto a nivel del linfocito T y el linfocito D, con lo cual nos disminuye inmunidad celular y humoral y disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias. En este caso, lo que buscamos es disminución de interleuquinas 6. Es por eso que se utiliza. Podríamos hacer hidrocortisona, el problema es que tenemos 8 horas y luego dejamos descubierto. También hay bastante controversia en el tema del uso de los bolos continuos de la infusión continua de hidrocortisona o los bolos, pero con Dexa nos olvidaría. Muchas gracias. La doctora Angélica Fierro Molina le escribe, felicidades Miguel, excelente presentación. El doctor Javier López consulta, ¿cuál es el riesgo de diabetes esteroidea en los pacientes que se usan dosis altas de corticoides en pulsos? Ejemplo, metril-prednisolona por 3 a 5 días y posteriormente descenso progresivo con prednisona. En realidad, recordemos que la diabetes no aparece de golpe. Tenemos que ya tener una maquinaria de células beta afectada. Recordemos que mientras la célula beta tengamos entre un 100 y un 60%, por más glucocorticoides, mayor exposición de glucemia que tengamos, no va a desarrollar diabetes ya que tiene reserva de célula beta. Si nos encontramos entre un 60 y un 40% de la cantidad de células beta, son los pacientes con prediabetes, que ellos ya no responden de manera adecuada o una exigencia de trabajo, la cual va a representar el corticoide, y estos van a desarrollar la diabetes. En el caso de los glucocorticoides orales, lo que se vio es que el riesgo es de un 2%, ¿no? Ahora van a haber muchos pacientes que les van a hacer esos pulsos y el corticoide posterior van a hacer hiperglucemia, retiran el corticoide y vuelven a normoglucemia. Pero en realidad lo que ustedes hicieron fue una prueba de fuerza ese páncreas por el uso del glucocorticoide, no respondió, desarrolló la hiperglucemia, le quitaron esa prueba de esfuerzo y vino normoglucémico. En ese paciente lo tendremos que seguir con PTG una vez que se suspende el glucocorticoide para hacer un diagnóstico precoz de diabetes. Nos pasa, es frecuente, y el ejemplo lo más clásico es el embarazo. La embarazada que viene normoglucémica, en el tercer trimestre desarrolla la hiperglucemia, desembaraza y normaliza. Lo mismo va a pasar acá. Paciente normoglucémico, hace corticoide, hace la diabetes corticoidea, se va el glucocorticoide y normaliza. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. La doctora Marc Panoso escribe, ¿por cuánto tiempo se puede usar un corticoide como la dexametasona sin efecto secundario como la hiperglucemia? ¿Se acuerdan que vimos que ya a partir de las 48 horas ya va a haber hiperglucemia? En realidad, como vimos al principio de la presentación, son excelentes fármacos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, el criterio de uso va a depender de acuerdo a la patología para la cual lo estemos utilizando, ¿no? Vamos a tener pacientes con
crisis asmática que solo van a responder a corticoides y se van a quedar con corticoides, o lúpicos que lo van a estar, o el caso de los pacientes trasplantados que sí o sí requieren el corticoide. Retirarle el corticoide nos predispone a empeoramiento del cuadro de base. Lo que nosotros en estos pacientes que ya tienen insulina resistencia, menor cantidad de insulina, lo que hacemos es tratamiento de reemplazo hormonal. Tenemos que empezar a ver a la insulina como un tratamiento de reemplazo hormonal en un paciente que ya no le alcanza con la producción propia. Pero en respuesta directa a la pregunta va a depender del cuadro de base. Y ya se ve que a las 48 horas van a empezar a aparecer los efectos de hiperglucemia en más del 90% de los pacientes que tengan predisposición para realizarla. Que vimos que de 16 pacientes que realicemos, uno lo va a hacer. Entre 16 a 41 va a desarrollar uno. Muchas gracias, doctor. Doctor Freddy Vargas consulta o escribe. Dice, buenas noches, estimado colega. En primera instancia, felicitar por tan brillante presentación. Mi pregunta es, en pacientes COVID ya con alta hospitalaria, en vez de utilizar prednisona vía oral, ¿se puede utilizar Deflazacort? ¿Cuánto es su margen de seguridad de ese producto y cuál la dosis equivalente de Deflazacort a prednisona? Deflazacort en realidad es menos potente que prednisona, ¿no? Si uno lo ve desde el punto de vista fisiológico, o sea, tenemos que ver qué tiempo utilizó corticoide, ¿no? Esto por el tema de la insuficiencia suprarrenal. Si utilizó menos de 21 días, uno lo podría retirar sin hacer un destete. Si estamos a más de 21 días, ya existe el riesgo de la insuficiencia suprarrenal en los cuales sí vamos a ir haciendo el destete. En este caso, el Deflazacort por la vida media no sería la mejor opción. Acá tendríamos que procurar hacer hidrocortisona, ya que como vimos que tiene 6 a 8 horas, utilizamos 8 de la mañana, 4 de la tarde, cubrimos en el día el requerimiento, en la noche lo dejamos sin corticoides, pero dejamos el estímulo para que se empiece a liberar ACTH. Y de esa manera restaurar el eje. Si utilizamos Deflazacort, estamos evitando que se vuelva a producir la ACTH endógena y sacarlo de esta posibilidad de insuficiencia suprarrenal. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta en relación hasta cuándo se debe realizar la corrección con insulina en ERC o IRA. Gracias. Perdón, las abreviaturas. ERC o en IRA o IRA. Enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, calculo que es la Sí, doctor. abreviatura, ¿no? En realidad, mientras nosotros tengamos hiperglucemia, se debe corregir. El momento que vamos a dejar de corregirlo es cuando tengamos glucemia por debajo de 140. Entonces, tenemos un paciente que ya 2 días con glucemias por debajo de 140, incluso sin correcciones, y nos suspende controles. Pero el objetivo para internación es 140. Muchas gracias, doctor. Valeria Bejarano escribe, ¿cómo ve el resultado del uso de pulso con metilprednisolona para pacientes con COVID? ¿Es mejor que la dexametasona? Como digamos que es una patología nueva, que estamos aprendiendo bastante de ella, ¿no? Si uno lo ve desde la potencia, los trabajos que han salido inicialmente han sido con metilprednisolona, ¿no? Que incluso en nuestro medio es lo que más se está utilizando. Dexametasona ha venido un poco después. Deberemos esperar todavía algún tiempo más para ver los estudios comparativos entre ambas drogas. Muchas gracias, doctor. La doctora Zulma Rodríguez escribe, buenas noches. En un paciente con cardiopatía dilatada grado 3, con edema periférico y pericárdico, diabético y COVID positivo, ¿es conveniente el uso de corticoides?
Es un temita, ¿no? Recordemos que el glucocorticoide, o sea, tiene efectos antiinflamatorios. O sea, acá uno debe primar qué es lo que va a afectar más el paciente. Si es un COVID leve que tienes pocas manifestaciones clínicas, sin mucha respuesta inflamatoria, en este paciente no requiere corticoide. Ahora, si tenemos un paciente con gran compromiso pulmonar, con evidencia de respuesta inflamatoria, ferritina, eh, etcétera, vamos a tener que hacer el uso del corticoide y priorizar, pero es un paciente en terapia, idealmente si va a requerir el corticoide vamos a tener que tener la bomba de insulina cerca. Muchas gracias. La doctora, perdón, Magalí Orellana escribe, en pacientes con artritis y tratamiento prolongado de prednisona que presenta elevación de la glucemia, ¿qué manejo usted recomienda? Bien, esto va en ¿se acuerdan cuando vimos el algoritmo? Si este es un paciente con su artritis, con una dosis baja de prednisona y está con glucemias por debajo de 200, podemos intentar una hipoglucemia enteral. Si es artritis, no tiene riesgo de acidosis láctica. Entonces acá es una buena opción la metformina. Entraría como otra opción los TZD que nos van a mejorar la insulinoresistencia. El paciente con glucocorticoides, el principal problema es la insulinoresistencia. Los dos fármacos que trabajan sobre esta área son biguanidinas y los TZD. Muchas gracias, doctor Vázquez. Me parece que con eso ha concluido la ronda de preguntas y viendo el chat también la gran parte de las consultas han sido absueltas y nos gustaría, me parece, poder concluir la actividad agradeciéndole a usted por el tiempo dispensado y por las respuestas de invitación de poder llevar adelante este webinar con una temática tan interesante como es diabetes e hiperglucemia corticoidea. Doctor, le invitamos a despedirse de la audiencia que ha sido masiva. Hemos llegado alrededor de 350 participantes, una asistencia muy buena para un inicio de semana que esperamos exitoso. Adelante, doctor. Bien. Bueno, muchas gracias a Inti por la invitación. La verdad que veníamos extrañando todo este tema de las capacitaciones que por pandemia se fueron cortando, pero este tipo de seminarios web me parece que nos permite llegar a mayor cantidad de colegas. Este tema lo trajimos porque es una realidad, no tenemos endocrinólogos a disposición en diferentes puntos del país. Y si bien el tema no era específico COVID, como vieron, sino hiperglucemia corticoidea, van a tropezar con este problema. Tal vez recordarles que COVID no implica uso de corticoides, ¿no? Si uno va viendo las guías de COVID, esto se va a utilizar para frenar respuesta inflamatoria. Vamos a tener también pacientes COVID solamente con anosmia, o vamos a tener COVID solamente con astenia, que no van a requerir corticoides. Entonces, es una excelente droga cuando el paciente tiene el proceso inflamatorio, con lo cual debemos seleccionar el paciente en el cual vamos a utilizar, ¿no? Y el otro mensaje que tiene que quedar es el paciente que ustedes venían con normoglucemia, que les hace hiperglucemia durante su manejo con corticoides, terminan el tratamiento, viene normoglucémico, es un paciente que tenemos que seguir de cerca porque tiene más riesgo de desarrollar diabetes que aquel que no hizo hiperglucemia. Con esto despedirme de todos ustedes, esperando una nueva invitación a corto plazo y agradecerles por la asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. De esta manera llegamos a la conclusión de este importante evento llevado adelante en la plataforma digital de Merck. Queremos agradecer a todos por la participación activa, las preguntas que han hecho llegar. Un agradecimiento especial también a nuestros colegas Eric Ibáñez y Gustavo González, que han trabajado en la coordinación de este evento, a todo el equipo de representantes médicos que han hecho llegar la invitación a sus respectivos paneles, y en nombre de Droguería Inti y su línea Merck,
extenderles la invitación a un nuevo evento científico, para lo cual les haremos llegar con la debida oportunidad la invitación. Eric o Gustavo, si quieren concluir. De mi parte, agradecerle al doctor una brillante participación en este evento y pues las puertas abiertas para un siguiente. Muchas gracias. Sí, doctor, reitero el agradecimiento, resalto la cantidad de asistentes, una muy buena cantidad de asistentes, y de verdad esperamos encontrarnos en un nuevo webinar en la plataforma Merck Digital muy pronto. Gracias a todos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El equipo les agradece su presencia. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.